Mateo 10. Mateo capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas el Iscariota, quien lo traicionó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel. Al ir, proclamen este mensaje: El reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No lleven oro, plata ni cobre en sus cinturones, ni alforja para el camino, ni camisa de repuesto, ni sandalias, ni bastón para el trabajador. Valen su precio. En cualquier pueblo o aldea que entren, busquen allí a alguien digno y quédense en su casa hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa lo merece, que su paz descanse en ella. Si no lo es, que su paz regrese a ustedes. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. En verdad les digo que el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Estén alerta. Serán entregados a los concilios locales y azotados en las sinagogas. Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes como testigos ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando os arresten, no os preocupéis por qué decir ni cómo decirlo. En ese momento se os dará lo que debéis decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará a través de vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán matar. Seréis odiados por todos por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando seáis perseguidos en un lugar, huid a otro. En verdad os digo que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El alumno no está por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Les basta a los alumnos ser como sus maestros y a los siervos como sus señores. Si el cabeza de familia ha sido llamado a ser el ejebú, cuanto más los miembros de su casa. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser conocido. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz del día. Lo que les susurro al oído, proclámenlo desde los tejados. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 centavo? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el cuidado de su Padre. Y hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me reconozca ante los demás, yo también lo reconoceré ante mi Padre Celestial. Pero a cualquiera que me niegue ante los demás, yo lo negaré ante mi Padre Celestial. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños que es mi discípulo,
de cierto les digo que esa persona no perderá su recompensa. Mateo 6. Mateo capítulo 6. Cuídense de no practicar su justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no recibirán recompensa de su Padre Celestial. Así que, cuando den a los necesitados, no lo anuncien con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Pero cuando den a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu dádiva sea en secreto. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, pues les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y cuando oren, no se queden hablando sin parar como los paganos, pues creen que serán escuchados por su palabrería. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Así es como deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque si perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, su Padre no perdonará las suyas. Cuando ayunen, no se pongan serios como los hipócritas, pues desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero cuando ayunen, únjanse aceite en la cabeza y lávense la cara, para que no sea evidente a los demás que están ayunando, sino solo a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que ve lo que se hace en secreto, los recompensará. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el insecto destruyen, y donde ladrones minan y roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla y el insecto no destruyen, donde ladrones no minan ni roban. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánta oscuridad será? Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o te apegarás a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no cosiegan, ni siegan, ni guardan en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Acaso alguno de ustedes, por mucho que se preocupe, añadirá una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba del campo, que hoy está y mañana es arrojada al fuego, ¿no los vestirá mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los paganos corren tras todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que las necesitan. Más bien, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene sus propios problemas. Lucas 6. Un sábado,
Jesús recorría los sembrados de trigo y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas, a frotarlas con las manos y a comer el grano. Algunos de los fariseos preguntaron, ¿por qué hacen lo que es ilegal en sábado? Jesús les respondió, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó el pan consagrado y comió lo que solo los sacerdotes pueden comer, y también dio a sus compañeros. Entonces Jesús les dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Otro sábado, entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los fariseos y los maestros de la ley buscaban un motivo para acusar a Jesús, así que lo observaban atentamente para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, conociendo lo que pensaban, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte delante de todos. Así que se levantó y se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, les pregunto, ¿qué es lícito en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Los miró a su alrededor. Todo esto, y luego le dijo al hombre, extiende tu mano. Así lo hizo, y su mano quedó completamente restaurada. Pero los fariseos y los maestros de la ley se enfurecieron y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Un día, Jesús salió a la ladera de un monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también designó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfo, Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que se convirtió en traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y una gran cantidad de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para escucharlo y ser sanados de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus impuros fueron sanados. Y toda la gente intentaba tocarlo porque emanaba poder de él y lo sanaba a todos. Mirando a sus discípulos dijo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque se saciarán. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados seréis cuando os odien, os excluyan, os insulten y rechacen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrese en ese día y salten de alegría, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Porque así trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque pasaréis hambre. Ay de vosotros los que ahora rían, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así trataron sus antepasados a los falsos profetas. Pero a vosotros que escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Si alguien te abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita el abrigo, no le niegues la camisa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien toma lo que es tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieres que te traten. Si amas a quienes te aman, ¿qué mérito tienes? Incluso los pecadores aman a quienes los aman. Y si haces el bien a quienes te son buenos, ¿qué mérito tienes? Incluso los pecadores hacen eso.
Y si prestas a quienes esperas que te lo devuelvan, ¿qué mérito tienes? Incluso los pecadores prestan a pecadores esperando que se les devuelva el dinero. Pero amen a sus enemigos, háganles el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una buena medida, apretada, remecida y rebosante, darán en su regazo. Porque con la misma medida con que midan, se les medirá. También les dijo esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no está por encima del maestro. Pero todo el que haya recibido la formación completa, será como su maestro. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga que está en la tuya? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ningún buen árbol da malos frutos, ni un árbol malo da buenos frutos. Cada uno el árbol se reconoce por su propio fruto. La gente no recoge higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. El hombre bueno saca cosas buenas del bien guardado en su corazón, y el hombre malo saca cosas malas del mal guardado en su corazón. Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? En cuanto a todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré cómo son. Son como un hombre que construye una casa. Cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino una inundación, el torrente golpeó esa casa, pero no pudo moverla porque estaba bien construida. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre que construyó una casa sobre tierra, sin cimientos. En el momento en que el torrente golpeó esa casa, se derrumbó y su destrucción fue completa. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Tanta multitud se reunió alrededor de él que subió a una barca y se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Entonces les contó muchas cosas en parábolas diciendo: un sembrador salió a sembrar. Mientras esparcía la semilla, una parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Brotó rápidamente porque la tierra era poco profunda. Pero al salir el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenían raíz. Otra parte cayó entre espinos que crecieron y las ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, donde produjo una cosecha de 60 o 30 veces más de lo sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron a él y le preguntaron: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió: porque a ustedes se les ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A quien tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, aunque viendo no ven, aunque oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oirán siempre, pero nunca entenderán; verán siempre, pero nunca percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Apenas oyen con los oídos y han cerrado los ojos. De otra manera podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse. Y yo los sanaría. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron,
y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola de la respuesta. Cuando alguien oye el mensaje acerca del reino y no lo entiende, el maligno viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. La semilla que cae en terreno pedregoso se refiere a alguien que oye la palabra y la recibe de inmediato con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando llegan problemas o persecución a causa de la palabra, rápidamente se apartan. La semilla que cae entre espinos se refiere a alguien que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Pero la semilla que cae en buena tierra se refiere a alguien que oye la palabra y la entiende. Este es el que produce una cosecha que rinde 100, 60 o 30 veces más de lo sembrado. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y formó espigas, también apareció la cizaña. Los siervos del dueño vinieron a él y dijeron: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió entonces la cizaña?» «Un enemigo hizo esto», respondió. Los sirvientes le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», respondió él, «porque mientras arrancas la cizaña, podrías arrancar también el trigo. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega. En aquel tiempo, yo les diré a los segadores: primero recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Luego recojan el trigo y tráiganlo a mi granero». Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que los pájaros vienen y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con unos 30 kilos de harina hasta que se integró por completo en la masa. Jesús habló todas estas cosas a la multitud en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta: «Abriré mi boca en parábolas. Diré cosas ocultas desde la creación del mundo». Luego, dejando a la multitud, entró a la casa. Sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él respondió: «El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla representa al pueblo del reino. La cizaña es el pueblo del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos extirparán de su reino todo lo que causa pecado, y a todos los que hacen el mal. Los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encontró, lo volvió a esconder, y luego, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El reino de los cielos es como un mercader que busca perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es como una red que se echó al lago y recogió toda clase de peces. Cuando se llenó, los pescadores la sacaron a la orilla. Luego se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero desecharon los malos. Así será al final de los tiempos. Los ángeles vendrán, separarán a los malvados de los justos, y los arrojarán al horno de fuego ardiente, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron. Él les dijo: por lo tanto, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo en el reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de su almacén tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se marchó de allí. Al llegar a su pueblo comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga,
y estaban asombrados. ¿De dónde sacó este hombre esta sabiduría y estos poderes milagrosos?, preguntaron. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues sacó este hombre todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia ciudad y en su propia casa. Y no hizo muchos milagros allí por su falta de fe. Marcos 4. Jesús comenzó a enseñar de nuevo junto al lago. La multitud que se reunió a su alrededor era tan grande que subió a una barca y se sentó en ella en el lago, mientras toda la gente estaba a la orilla del agua. Les enseñó muchas cosas por medio de parábolas y en su enseñanza dijo, escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras esparcía la semilla, parte cayó junto al camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó rápidamente porque la tierra era poco profunda. Pero al salir el sol, las plantas se quemaron y se secaron, porque no tenían raíz. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron las plantas, de modo que no dieron grano. Otra parte cayó en tierra fértil. Brotó, creció y produjo una cosecha, algunas multiplicándose por 30, otras por 60, otras por 100. Entonces Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Cuando estuvo solo, los 12 y los demás que lo rodeaban le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo, el secreto del reino de Gon se les ha dado, pero a los de afuera todo se les dice en parábolas, para que siempre vean, pero nunca perciban, y siempre oigan, pero nunca entiendan. De lo contrario podrían volverse y ser perdonados. Entonces Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces entenderán cualquier parábola? El labrador habla la palabra. Algunos son como la semilla junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, Satanás viene y se lleva la palabra que fue sembrada en ellos. Otros, como la semilla sembrada en pedregales, oyen la palabra y al instante la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando llegan los problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan. Otros, como la semilla sembrada entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Otros, como la semilla sembrada en buena tierra, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha, unas 30, otras 60, otras 100 veces mayor. Les dijo, ¿acaso traen una lámpara para ponerla debajo de un almud o de una cama? ¿No la ponen en cambio sobre su candelero? Porque lo oculto debe ser descubierto y lo oculto debe ser descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Presten atención a lo que oyen, continuó. Con la medida con que midan se les medirá, y aún más. A quien tiene se le dará más, y a quien no tiene incluso lo que tiene se le quitará. También dijo, así es el reino de Dios. Un hombre esparce semilla en la tierra. Noche y día, ya sea que duerma o se levante, la semilla brota y crece, aunque él no sepa cómo. Por sí sola, la tierra produce trigo. Primero la espiga, luego el grano lleno en la espiga. En cuanto el trigo está maduro, se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. De nuevo dijo, ¿a qué diremos que es el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Sin embargo, al plantarlo, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, con ramas tan grandes que los pájaros pueden posarse en su sombra. Con muchas parábolas similares, Jesús les habló la palabra según lo que podían entender. No les decía nada sin usar una parábola, pero cuando estuvo solo con sus discípulos, les explicó todo. Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos,
Pasemos a la otra orilla. Dejando atrás a la multitud, lo llevaron consigo tal como estaba en la barca. Había también otras barcas con él. Se desató una borrasca furiosa y las olas rompieron sobre la barca, de modo que casi la inundaban. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos?». Él se levantó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, callen». Entonces el viento amainó y todo quedó en calma. Él dijo a sus discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Estaban aterrorizados y se preguntaban entre sí: «¿Quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen». Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. No juzguéis, o también seréis juzgados. Porque con la misma medida con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Déjame sacarte la mota del ojo», si siempre tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo sagrado, no eches vuestras perlas a los cerdos. Si lo hacen, las pisotearán, se volverán y os destrozarán. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a quienes le pidan? Así que, en todo, tratad a los demás tal como queráis que os traten, porque en esto se resume la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Cuidado con los falsos profetas. Vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? De igual manera, todo buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por su fruto los reconocerán. No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Entonces les diré claramente: «Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad». Por lo tanto, todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, y el viento sopló y golpeó contra aquella casa. Sin embargo, no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos y el viento sopló y golpeó contra aquella casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombró de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como sus maestros de la ley. Marcos capítulo 8. En aquellos días se reunió otra gran multitud. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los despido con hambre se desplomarán en el camino, porque algunos vienen de lejos».
Sus discípulos respondieron, «¿Pero dónde en este lugar remoto puede alguien conseguir suficiente pan para alimentarlos?» «¿Cuántos panes tienen?», preguntó Jesús. «Miren», respondieron. Él le dijo a la multitud que se sentara en el suelo. Después de tomar los 7 panes y dar gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente, y así lo hicieron. Tenían también algunos pececillos. Dio gracias también por ellos y les dijo a los discípulos que los distribuyeran. La gente comió y se sació. Después, los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Había unos 4,000 presentes. Después de despedirlos, subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanosfá. Los fariseos se acercaron y comenzaron a interrogar a Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él suspiró profundamente y dijo, «¿Por qué esta generación pide una señal? De cierto os digo que no se le dará ninguna señal». Luego los dejó, volvió a la barca y cruzó a la otra orilla. Los discípulos habían olvidado traer pan, excepto un pan que tenían en la barca. «Tengan cuidado», les advirtió Jesús. «Cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes». Discutieron esto entre ellos y dijeron, «Es porque no tenemos pan». Al darse cuenta de su discusión, Jesús les preguntó, «¿Por qué hablan de que no tienen pan? ¿Aún no ven ni entienden? ¿Se han endurecido sus corazones? ¿Tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Y no recuerdan cuando partí los 5 panes? ¿Panes para los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12. Bien, respondieron, y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Él les dijo, ¿todavía no entienden? Llegaron a Betsaida y algunos trajeron a un ciego y le rogaron a Jesús que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y ponerle las manos encima, Jesús le preguntó, ¿ves algo? Levantó la vista y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Una vez más, Jesús puso las manos sobre los ojos del hombre. Entonces sus ojos se abrieron, recuperó la vista y vio todo con claridad. Jesús lo envió a casa, diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Jesús y sus discípulos continuaron hacia los pueblos de los alrededores de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes qué? Preguntó. ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les advirtió que no hablaran de él a nadie. Entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, y que debía ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Habló claramente de esto, y Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero cuando Jesús se volvió y miró a sus discípulos, reprendió a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. No piensas en los intereses de Dios, sino en los intereses humanos». Luego llamó a la multitud junto con sus discípulos y les dijo, «El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma?
¿O qué puede alguien dar a cambio de su alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. No se turben sus corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre tiene muchas moradas. Si no fuera así, les habría dicho que voy allí a prepararles un lugar. Y si me voy y les preparo un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que también estén donde estoy. Saben el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen de verdad, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, ¿no me conoces, Felipe? Aunque llevo tanto tiempo entre ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre que vive en mí quien hace su obra. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o al menos crean por la evidencia de las obras mismas. De cierto les digo, el que crea en mí hará las obras que yo hago, e incluso hará cosas mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y haré todo lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pueden pedirme cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro defensor para que los ayude, y esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad. El mundo no puede aceptarlo, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo y ustedes también vivirán. Ese día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces Judas, no el Iscariote, dijo, Pero Señor, ¿por qué pretendes manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió, El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas. Estas palabras que escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo he dicho estando con ustedes. Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y les recordaré todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Me oyeron decir, me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean. No les diré mucho más porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene poder sobre mí, pero viene para que el mundo conozca que amo al Padre y hago exactamente lo que mi Padre me ha mandado. Marcos 16. Vengan, vámonos. Marcos capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé
Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, al amanecer, se dirigían al sepulcro y se preguntaban, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al levantar la vista, vieron que la piedra, que era muy grande, había sido removida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado a la derecha, y se alarmaron. «No se alarmen», les dijo. «Busquen a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a avisar a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo». Temblando y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó temprano el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo contó a quienes habían estado con él y que estaban de luto y llorando. Al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos mientras paseaban por el campo. Estos regresaron y se lo contaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y su obstinada negativa a creer a quienes lo habían visto después de su resurrección. Él les dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos, y cuando beban veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán». Después de que el Señor Jesús les habló, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor colaboró con ellos y confirmó su palabra con las señales que la acompañaban. Marcos, capítulo 10. Jesús partió de ahí y se dirigió a la región de Judea y al otro lado del Jordán. De nuevo, multitudes acudieron a él, y como era su costumbre, les enseñó. Algunos fariseos vinieron y lo pusieron a prueba. Al preguntarles, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer?, les respondió, ¿qué les ordenó Moisés? Dijeron, Moisés permitió a un hombre escribir un certificado de divorcio y despedirla. Por la dureza de sus corazones, Moisés les escribió esta ley. Respondió Jesús, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Cuando volvieron a la casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre esto. Él respondió, «Quien se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio contra él». Le llevaban niños pequeños a Jesús para que les impusiera las manos, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se indignó. Les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de quienes son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él». Y tomó a los niños en brazos, les puso las manos encima y los bendijo. Cuando Jesús se iba, un hombre corrió hacia él y se arrodilló ante él. «Maestro bueno», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». «¿Por qué me llamas bueno?». Jesús respondió, «Nadie es bueno, sino solo Dios. Conoces los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre».
Maestro, declaró, todo esto lo he guardado desde niño. Jesús lo miró y lo amó. Una cosa te cuesta, le dijo. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme. Ante esto, el rostro del hombre decayó. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús repitió, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿quién entonces podrá salvarse? Jesús los miró y dijo, para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro dijo, lo hemos dejado todo para seguirte. En verdad les digo, respondió Jesús, que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por el Evangelio, dejará de recibir 100 veces más en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Iban de camino a Jerusalén, con Jesús a la cabeza. Los discípulos se asombraron, mientras que los que lo seguían tenían miedo. De nuevo tomó a los 12 aparte, y les dijo lo que le iba a suceder. Subimos a Jerusalén, dijo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, quienes se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. 3 días después, él se levantará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te pidamos. ¿Qué quieres que te haga?, preguntó. Ellos respondieron, que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. No saben lo que piden, Jesús dijo. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Sí, podemos, respondieron. Jesús les dijo, beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Estos lugares pertenecen a quienes están preparados. Al oír esto, los 10 se indignaron con Santiago y Juan. Jesús los reunió y les dijo, ustedes saben que quienes son considerados gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus altos funcionarios ejercen autoridad sobre ellas. Pero no es así entre ustedes. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó. Mientras Jesús y sus discípulos, junto con una gran multitud, salían de la ciudad, un ciego, Bartimeo, que significa hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendieron y le ordenaron que se callara. Pero él gritaba aún más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámalo». Entonces llamaron al ciego, «Ánimo, de pie, te llama».
Arrojando su manto a un lado, se puso de pie de un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó Jesús. El ciego respondió: «Rabí, quiero ver». «Ve», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Juan capítulo 1. Enseguida recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. El Evangelio según San Juan. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de esa luz, para que por medio de él todos creyeran. Él mismo no era la luz, vino solo como testigo de la luz. La luz verdadera, que ilumina a todo hombre, venía al mundo. Él estaba en el mundo, y aunque el mundo fue creado por medio de él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos nacidos no de descendencia natural, ni de decisión humana, ni de voluntad de marido, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Exclamó: «Este es de quien hablaba cuando dije, el que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo». De su plenitud, todos hemos recibido gracia en lugar de la gracia ya dada, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único Hijo, que es Dios mismo y está en la relación más estrecha con el Padre, lo ha dado a conocer. Este fue el testimonio de Juan cuando los líderes judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No dejó de confesar, sino que confesó libremente: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron entonces: «¿Quién eres tú? ¿Eres Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el profeta?». Él respondió: «No». Finalmente dijeron: «¿Quién eres tú? Danos una respuesta para llevar a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?». Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: «Yo soy la voz del que clama en el desierto, allanad el camino para el Señor». Los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: «¿Por qué pues bautizas si ustedes no son el Mesías, ni Elías, ni el profeta?». «Yo bautizo con agua», respondió Juan, «pero entre ustedes hay uno a quien no conocen. Es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias». Todo esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: «Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A este me refería cuando dije: «Un hombre que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo». Yo mismo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para que se manifestara a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu bajar del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Y yo mismo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: el hombre sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios».
Al día siguiente, Juan estaba allí de nuevo con 2 de sus discípulos. Al ver pasar a Jesús, dijo: «Miren, el Cordero de Dios». Al oírlo decir esto, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Al darse la vuelta, Jesús los vio seguirlo y les preguntó: «¿Qué buscan?». Le dijeron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te alojas?». «Vengan», respondió, «y lo verán». Fueron pues a ver dónde se alojaba, y pasaron ese día con él. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan había dicho y que habían seguido a Jesús. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón y decirle: «Hemos encontrado al Mesías», es decir, el Cristo. Y lo llevó ante Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe, al igual que Andrés y Pedro, era de la ciudad de Betsaida. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien también escribieron los profetas. Jesús de Nazaret, hijo de José». «¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí?», preguntó Natanael. «Ven y lo verás», dijo Felipe. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él: «Aquí tenéis un israelita en quien no hay engaño». «¿De qué me conoces?», preguntó Natanael. Jesús respondió: «Te vi cuando todavía estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara». Entonces Natanael declaró: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús dijo: «¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas mayores que esas». Luego añadió: de cierto te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Juan 3, capítulo 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, miembro del consejo gobernante judío. Vino a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él». Jesús respondió: de cierto te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo». «¿Cómo puede alguien nacer siendo viejo?», preguntó Nicodemo. «Seguramente no pueden entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer». Jesús respondió: de cierto te digo, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. La carne da a luz carne, pero el Espíritu da a luz espíritu. No te sorprendas de que te diga: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que nace del Espíritu. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó Nicodemo. «Tú eres el maestro de Israel», dijo Jesús, «¿y no entiendes estas cosas? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero aún así, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Yo les he hablado de cosas terrenas, y no creen. ¿Cómo pues creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo el que cree tenga vida eterna en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el veredicto: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas.
Todo el que hace el mal odia la luz, y no quiere venir a la luz por temor a que sus obras sean expuestas. Pero el que vive según la verdad, viene a la luz, para que sea evidente que sus obras han sido realizadas ante los ojos de Dios. Sus obras han sido realizadas ante los ojos de Dios. Después de esto, Jesús y sus discípulos salieron a la campiña de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salem, porque había mucha agua, y la gente venía y se bautizaba. Esto fue antes de que Juan fuera encarcelado. Surgió una discusión entre algunos de los discípulos de Juan y un judío sobre el asunto del lavamiento ceremonial. Se acercaron a Juan y le dijeron: «Rabí, ese hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos acuden a él». A esto Juan respondió: «Una persona solo puede recibir lo que le es dado del cielo. Ustedes mismos pueden dar testimonio de que dije que no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. La novia pertenece al novio. El amigo que acompaña al novio lo espera y lo escucha, y se llena de alegría al oír la voz del novio. Esa alegría es mía, y ahora es completa. Él debe crecer. Yo debo disminuir. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra, y habla como uno de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. Quien lo acepta ha certificado que Dios es veraz. Porque el que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Porque Dios da el Espíritu sin límite. El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, Lucas 10, no verán la vida, porque la ira de Dios permanece sobre ellos. Lucas 10. Después de esto el Señor designó a otros 72, y los envió de dos en dos delante de él a cada pueblo y lugar a donde iba a ir. Les dijo: «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. Al entrar en una casa, saludad primero a esta casa. Si hay allí alguien que promueva la paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, volverá a vosotros. Permaneced allí comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Al entrar en un pueblo y ser recibidos, comed lo que se os ofrezca. Sanad a los enfermos que hay allí y díganles que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero cuando entren en una ciudad y no sean bienvenidos, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad nos sacudimos de los pies como advertencia. Pero tengan por cierto que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en ese día será más tolerable para Sodoma que para esa ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betesda! Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se habrían arrepentido, vestidos de cilicio y ceniza. Pero será más tolerable para Tiro y Sidón en el juicio que para ti. ¿Y tú, Capernaum, serás elevada a los cielos? No, descenderás al Hades. Quien te escucha, me escucha a mí. Quien me rechaza a ti, me rechaza a mí. Pero quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 regresaron con alegría y dijeron: Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Respondió: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel tiempo, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque esto es lo que te agradó hacer.
Todo ha sido encomendado a yo por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera revelar. Entonces se volvió hacia sus discípulos y les dijo en privado: Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En una ocasión, un experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Maestro, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Respondió. ¿Cómo lo lees? Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido correctamente, respondió Jesús. Haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cuando fue asaltado por ladrones. Lo despojaron de sus ropas, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba por el mismo camino. Al verlo, pasó de largo. También un levita, al llegar al lugar y verlo, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre. Al verlo, se compadeció de él. Se acercó y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego, lo montó en su propio burro, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero. Cuídalo, le dijo. Y cuando regrese, te reembolsaré cualquier gasto extra que hayas hecho. ¿Cuál de estos 3 crees que fue prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? El experto en la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, llegó a un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor, escuchando lo que decía. Pero Marta estaba distraída con todos los preparativos que había que hacer. Se acercó a él y le preguntó, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el trabajo? Dile que me ayude. Marta, Marta, le respondió el Señor, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero pocas son necesarias. O mejor dicho, solo una. María ha elegido lo mejor, y esto no le será quitado. Lucas 12. Mientras tanto, cuando una multitud de muchos miles se había reunido, tanto que se pisoteaban unos a otros, Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, diciendo, Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no sea descubierto, ni secreto que no sea conocido. Lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han susurrado al oído en las habitaciones interiores se proclamará desde los tejados. Les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer más, pero les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de que su cuerpo haya sido matado, tiene poder para arrojarlos al infierno. Sí, les digo, teman a ese. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado por Dios. De hecho, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, ustedes valen más que muchos gorriones. Les digo que cualquiera que me reconozca públicamente ante los hombres,
también el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero quien me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo se defenderán, ni por qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Alguien de la multitud le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo». Jesús le respondió: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes?». Entonces les dijo: «Tengan cuidado. Cuídense de toda clase de avaricia. La vida no consiste en la abundancia de posesiones». Y les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico dio una cosecha abundante. Pensó para sí: «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar mis cosechas». Entonces dijo: «Esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y ahí almacenaré mi excedente de grano, y me diré: tienes mucho grano almacenado para muchos años. Vive con tranquilidad. Come, bebe y diviértete». Pero Dios le dijo: «Necio, esta misma noche te van a pedir la vida, ¿y quién recibirá lo que has preparado para ti? Así será con el que atesora para sí, pero no es rico para con Dios». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, no siembran ni siegan, no tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Y cuánto más valiosos son ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Si no pueden hacer esta pequeña cosa, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren cómo crecen las flores silvestres. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, se vistió como una de ellas. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana es arrojada al fuego, ¿cuánto más los vestirá a ustedes, hombres de poca fe? Y no se preocupen por lo que comerán o beberán. No se preocupen por eso, porque el mundo pagano corre tras todas esas cosas, y su Padre sabe que las necesitan. Pero busquen su reino, y también se les dará todo esto. No teman, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan sus posesiones y den a los pobres. Provéanse bolsas que no se desgasten. Un tesoro en el cielo que nunca faltará, donde ningún ladrón se acerca ni la polilla destruye. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Prepárense para servir y mantengan sus lámparas encendidas, como siervos que esperan a su señor que regrese de un banquete de bodas, para que cuando llegue y llame, puedan abrirle enseguida. Será bueno para aquellos siervos cuyo señor los encuentre velando a su llegada. De cierto les digo que se ceñirá para servir, los hará sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Será bueno para aquellos siervos cuyo señor los encuentre listos, aunque llegue de noche o al amanecer. Pero entiendan esto: si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora venía el ladrón, no habría dejado que le robaran. Ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Pedro preguntó: «Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o a todos?». El Señor respondió: «¿Quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pone a cargo de sus siervos para que les dé la ración de comida a su debido tiempo? Será bueno para aquel siervo a quien el Señor encuentre haciéndolo a su regreso. En verdad les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero supongamos que el siervo dice para sí: mi señor tarda en venir,
Y entonces empieza a golpear a los demás siervos, tanto hombres como mujeres, y a comer, beber y emborracharse. El señor de ese siervo vendrá un día que no espera, y a la hora que no sabe, lo descuartizará y le asignará un lugar con los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara o no hace lo que su señor quiere, será azotado con muchos azotes. Pero el que no la conoce y hace cosas que merecen castigo, será azotado con pocos azotes. A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha confiado mucho, mucho más se le pedirá. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera encendido. Pero tengo que someterme a un bautismo, y qué apremio tengo hasta que sea cumplido. ¿Creen que vine a traer paz a la tierra? Ahora les digo, pero división. De ahora en adelante habrá 5 en una familia, divididos unos contra otros, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos, padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Él dijo a la multitud: cuando ven una nube que sale por el oeste, enseguida dicen que va a llover, y llueve. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y llueve. Hipócritas. Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar este tiempo presente? ¿Por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Mientras van con su adversario al magistrado, esfuércense por reconciliarse en el camino, o tu adversario te arrastrará ante el juez, y el juez te entregará al alguacil, y el alguacil te meterá en la cárcel. Yo, Juan 8, te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último céntimo. Juan capítulo 8. Entonces todos se fueron a sus casas, pero Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo donde todo el pueblo se reunió alrededor de él y se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron de pie ante el grupo y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Ahora bien, ¿qué dices? Estaban usando esta pregunta como una trampa para tener una base para la acusación. Sin cantarle, pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. De nuevo se inclinó y escribió en el suelo. Ante esto, los que oyeron comenzaron a irse uno a uno, los mayores primero, hasta que solo quedó Jesús con la mujer que seguía allí de pie. Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Entonces yo tampoco te condeno, declaró Jesús. Vete ahora y deja tu vida de pecado. Cuando Jesús habló de nuevo a la gente, dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos lo desafiaron. Aquí te presentas como tu propio testigo. Tu testimonio no es válido. Jesús respondió: Aunque yo testifique por mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero ustedes no tienen idea de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mis decisiones son verdad, porque no estoy solo. Estoy con el Padre que me envió. En su propia ley está escrito que el testimonio de 2 testigos es verdad. Yo soy el que testifica por mí mismo. Mi otro testigo es el Padre que me envió. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? No me conocen a mí ni a mi Padre, respondió Jesús. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Pronunció estas palabras mientras enseñaba en el templo, cerca del lugar donde se depositaban las ofrendas. Sin embargo, nadie lo apresó, porque aún no había llegado su hora. Jesús les dijo de nuevo: Me voy,
Me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Esto hizo que los judíos preguntaran, ¿se suicidará? ¿Será por eso que dice a donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero él continuó, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Les dije que morirían en sus pecados. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Quiénes son ustedes?, preguntaron. Lo mismo que les he estado diciendo desde el principio, respondió Jesús. Tengo mucho que decir en contra mía, pero el que me envió es digno de confiar, y lo que le he oído decir, se lo digo al mundo. No entendieron que les hablaba de su Padre. Entonces Jesús dijo, Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras hablaba, muchos creyeron en él. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, Si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Jesús respondió, de cierto os digo, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, un esclavo no tiene un lugar permanente en la familia, pero un hijo pertenece a ella para siempre. Así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero buscáis la manera de matarme, porque no tenéis cabida para mi palabra. Os digo lo que he visto en presencia del Padre, y vosotros hacéis lo que oísteis de vuestro padre. Abraham es nuestro padre, respondieron. Si fueseis hijos de Abraham, dijo Jesús, haríais lo que hizo Abraham. Ahora bien, buscáis la manera de matarme, a un hombre que os ha dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo tales cosas. Vosotros hacéis las obras de vuestro propio padre. No somos hijos ilegítimos, protestaron. El único padre que tenemos es Dios mismo. Jesús les dijo, Si Dios fuese tu padre, me amarías, porque he venido de parte de Dios. No vendría por mi propia cuenta. Dios me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no puedes oír lo que digo. Pertenecen a su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio. No se apegó a la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua materna, porque es mentiroso y padre de la mentira. Sin embargo, porque digo la verdad, no me creen. ¿Puede alguno de ustedes probarme que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, oye lo que Dios dice. La razón por la que ustedes no oyen es porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, ¿no tenemos razón al decir que eres samaritano y endemoniado? No estoy endemoniado, dijo Jesús, pero yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. No busco gloria para mí mismo, sino que hay uno que la busca, y Él es el juez. De cierto les digo, el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Ante esto exclamaron, ahora sabemos que estás endemoniado.
Abraham murió y también los profetas. Sin embargo, dices que quien obedece tu palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también los profetas. ¿Quién te crees que eres? Jesús respondió: Si me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Mi Padre, a quien ustedes llaman su Dios, es quien me glorifica. Aunque ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Si dijera que no, sería un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y obedezco su palabra. Su padre Abraham se regocijó pensando que vería mi día. Lo vio y se alegró. «No tiene 50 años», le dijeron, «¿y has visto a Abraham?» «De cierto os digo», respondió Jesús, «antes de que Abraham naciera, yo soy». En ese momento tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió, escabulléndose del templo.